días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo este evento. Mi nombre es Jorge Fernández, estoy con mi compañero David Oliva y hoy nos vamos a presentar. ¿Qué vamos a presentar, David? Vamos a hablar sobre Platform Engineering integrando Backstage con .NET al estilo de Spotify. Lo primero de Eso es. todo, para hacerlo bien, preséntate y me presento yo el último para que no, para llevarlo con las buenas prácticas, ¿no? Para seguir con las buenas prácticas. Ok, bueno, un placer a todos. Mi nombre es David Oliva, soy MVP de Microsoft en la parte de Developer Technologies y trabajo como arquitecto cloud en Procore España, ¿vale? Y aquí tengo a Jorge, que me acompaña. Preséntate. Mi nombre es Jorge Fernández, soy Net Senior Developer de .NET y 365 y también soy MVP de Developer Technology en la categoría, en este caso subcategoría de .NET. David, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de algo muy importante en estos tiempos en los que corren, donde la cultura de DevOps se ha asentado y le hemos querido dar una vuelta más de tuerca para acabar con esa paradigma de organizaciones de DevOps, organizaciones de GitHub, repositorios repartidos por el mundo, repartidos por los clientes, y vamos a hablar de Backstage para centralizar todo eso desde una única herramienta. Vale. Bueno, como habíamos dicho, por supuesto, aquí tenemos nuestros nombres, pues dejaremos también nuestros perfiles en redes sociales para que puedan contactarnos para cualquier tipo de duda que puedan tener después de la charla y de la demo. Y como habíamos dicho, vamos a hablar de backstage, pero vamos a dividirlo en varios puntos. Vamos a ver qué es en sí el backstage, cuál es el origen y la motivación de llevar a... iba a decir un framework, pero quizás como framework en sí no es más que una orquestación de cosas, es decir, una cesta de pequeñas cositas que funcionan entre sí, pero ahora lo veremos. También vamos a hablar de las características, de las diferentes arquitecturas que se pueden tener y luego comentaremos algún que otro caso de éxito para poder ver qué es lo importante y por qué hemos llegado hasta este punto. Como veis en la parte baja tenemos nuestros perfiles en X, el antiguo Twitter, y cualquier cosita nos podéis comentar. Por supuesto que se nos había olvidado, David. Muchísimas gracias a Nerdealra por dejarnos participar y por dejar que seamos una parte más en este compromiso de compartir conocimientos con el resto de personas. ¿Qué es el backstage? Bueno, cualquier persona ahora mismo, en cualquier parte del planeta, quizás puede salir y en algún lugar no muy lejano de su casa podría tener un 7-Eleven, una tienda de 24 horas donde poder comprar prácticamente todo. Backstage lo vamos a considerar como una máquina expendedora de aplicaciones, que es más que eso, donde podemos coger nuestro gusto y nuestro sabor y mezclarlo a nuestro antojo. Pero que encima nos va a dar un plus de que tanto la seguridad, la escalabilidad, la durabilidad, la permeabilidad de usuarios que interactúan con dichas aplicaciones va a estar controlado por nosotros, pero como administradores, nosotros como administradores, pero al usuario final va a ser algo que para ellos va a ser una caja negra o un ente transparente donde va a poder hacer sus desarrollos, va a poder gestionar sus aplicaciones sin tener que preocuparse de qué hay por detrás. En este esquema, como vemos, que es un esquema pequeño, pero que se puede aumentar con miles y miles de aplicaciones, quizás podríamos decir la palabra de infinitas aplicaciones, vemos que tenemos una cesta, por decirlo de alguna manera, donde podemos mezclar JavaScript, Netcore, podemos mezclar Python, podemos mezclar React, diferentes frontends, diferentes tipos de base de datos, y esto al final nos da un, una colección infinita de aplicaciones que tenemos que gestionar. ¿Y por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Qué es lo que nos hace llegar al punto de tener que utilizar un backstage para poder gestionar las diferentes aplicaciones? Antes de ver el esquema, la slide que tenemos en pantalla, que ya se está mostrando, vamos a preguntarnos una cosa. Imaginaros en vuestras empresas, una empresa mediana o gran empresa, que cada departamento tuviese su forma de mantener una aplicación.
trabajasen en frameworks diferentes, en entornos diferentes, los planes, los tests los aplicasen de manera diferente en el mejor de los casos o no los aplicasen en el peor de los casos. El qué pasa cuando publicamos. ¿Qué puede influenciar que nosotros publiquemos una rama sin tener programada una ventana? ¿A qué terceros, tanto usuarios finales, clientes de la aplicación, como nuestros propios compañeros de departamento, a qué puede, qué puede hacer, qué puede crear ruido para que nosotros tengamos que tener una serie de piezas, un path, un camino para poder llevar todo hasta a buen orden, ¿vale? Partiendo de las buenas prácticas de DevOps, nos dimos cuenta de que, oye, si aplicamos las buenas prácticas a DevOps y le damos una vuelta más a que el usuario dentro del catálogo de empresas catálogo de aplicaciones de la empresa pueda ser capaz de seleccionar lo que necesita y solo preocuparme de que el administrador de esa app me dé permiso para hacer qué cosas dentro, yo para mí es como si fuese una ofuscación, es decir, para mí no tengo por qué saber cómo me conecto físicamente, cómo es la seguridad, hacia qué base de datos ataco, simplemente me tengo que preocupar de desarrollar mi aplicación. Es decir, me darán los diferentes conectores, las diferentes formas de conectar a un entorno mantenible sin tener que preocuparme yo de qué es lo que hay por detrás. Pero justamente eso que es lo que hay por detrás es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Y por eso sale esta slide, en la cual hablaremos de la motivación. Es decir, ¿qué nos motiva a llevar a esto? Pues como habíamos dicho, imaginaros que tenemos 10 departamentos y un departamento va a ser una aplicación hoy y va a ser una nueva publicación, pero esa publicación depende de una API que se hace en otro departamento. Entonces, eso tiene que tener un ciclo, que es este ciclo que estamos viendo, este loop que estamos viendo, en donde tenemos que partir de la creación, por supuesto, del desarrollo de la aplicación, partiendo de un plan de qué es lo que vamos a hacer con los diferentes sprints, sus diferentes tareas, su diferente backlog, para poder sacar el coste y estimación de los recursos y del coste final de la aplicación. Vamos a tener que probar la aplicación en un ciclo de test, vamos a tener que empaquetarla y utilizar release para poder tener, en el caso de tener que volver a versiones anteriores, no sea más fácil. Por supuesto, va a tener un deploy en el cual va a afectar, en este caso, a diferentes ramas, compañeros y cliente final. Tenemos que tener todo bien mecanizado para que no nos afecte, es decir, que ninguna pata o ninguna, por decirlo de alguna manera, hacer un símil de cuando tenemos que hacer una cama, que es decir, que no tiremos de la manta y destapemos los pies, o tiremos de la parte baja y destapemos la cabeza. Y luego, muy importante, que en muchas empresas se olvidan de esos dos puntos últimos. Primero, monitorizar todo lo que pasa en la aplicación, en su ciclo de vida. Y segundo, operar. Es decir, tenemos que quedarnos en que la aplicación no se despliega, funciona y ya está. Que esa es una parte, casi es el 90% de la aplicación, pero tenemos que saber también en qué podemos mejorar esa aplicación. Es decir, analizando sus operaciones y su monitor, en este caso, por ejemplo, con Applicative Insight, podemos ver qué servicios son más demandados y estar previstos para un tema de, por ejemplo, de un Black Friday, tema de campañas de Navidad, es decir, adelantarnos a lo que podría ser el ciclo y poder hacer el siguiente paso, entre comillas, evolutivo dentro de la aplicación. Es por esto que si fusionamos el tener nuestras aplicaciones securizadas con este plan que estamos viendo, todo nos da un framework, por llamarlo de alguna manera, que sería el backstage. También comentar, por supuesto, que el Backstage ahora mismo es open source, pero que los orígenes de Backstage, David, lo puedes comentar si quieres. Sí, Backstage nació de la empresa de Spotify como software de desarrollo para la implementación de cada uno de sus microservicios que a día de hoy todos utilizamos. Aquí es importante, nosotros el sabor que le hemos querido dar, puesto que venimos tanto Jorge como yo de la parte del mundo del desarrollo, sobre todo centrado en el desarrollos.net, hemos visto que en los últimos años, al final, tanto por la llegada de la inteligencia artificial como otros lenguajes de programación, nos hemos visto obligados a ser desarrolladores multilingüe. Y esto lo que nos lo cubre es Backstage, ¿vale? Porque nos da esa posibilidad de integrarse con cualquier tipo de tecnología
y automatizar esos despliegues que a lo mejor hasta a día de hoy no habíamos comenzado a desplegar porque seguíamos trabajando como, pues como antiguamente, antes de la llegada de la cultura de DevOps, mano a mano y publicando desde el propio Visual Studio o arrastrando DLLs de carpetas a carpetas. Pues siguiendo con esa cultura de DevOps, buscamos una herramienta que se abstrayera de esa parte manual y nos diera ese potencial independientemente de si éramos o no éramos desarrolladores de bases de datos o éramos desarrolladores de .NET o éramos desarrolladores de otro tipo de tecnología. Entonces, Es gracias a esta herramienta, pues nos podemos claro. integrar con todos esos lenguajes y cumplir con ese amado y querido ciclo de vida que es DevOps. Es importante lo que comenta David porque ya no solo nos da la posibilidad de combinar equipos que desarrollen diferentes lenguajes, sino que nos da la posibilidad de tener equipos multidisciplinares, perdón, fuera de la misma empresa, siempre que estén controlados dentro de un entorno de seguridad para que puedan hacer sus propios desarrollos, pero nos da incluso esa evolución más a poder tener. Es decir, básicamente, que no vamos a poder decir que, oye, que yo no puedo integrar esto porque esta gente está trabajando en otro lenguaje. No, no, si se hace con esto, se puede hacer perfectamente. ¿Y cuántas veces os ha pasado o nos ha pasado de, oye, ¿en qué organización de DevOps, en qué organización de GitHub tenía el código aquel que hice que hacía que eso tenía este proceso? Pues nos ha pasado un montón de veces de perder esa trazabilidad de lo que uno mismo hace o uno mismo desarrolla porque no tenemos un único lugar donde buscar esa información. Y esto está también muy de la mano de la documentación, ¿vale? Que luego lo veremos en profundidad, si no es hoy, en futuras sesiones, pero también va de la mano la documentación, porque al final, como digo siempre, la infraestructura como código para mí y para muchos compañeros míos es documentar nuestras propias soluciones y nuestros propios productos. El sentido final de Backstate es orientarse a producto, ¿vale? Y que nuestras soluciones pues, sean pequeños productos que podamos ir reutilizando y redesplegando en los distintos clientes a los que nos Claro. encontremos. ¿Cuántas veces os Es habéis al- encontrado con la casuística de que habéis desplegado algo para un cliente y claro, como se ha montado en la oficina del cliente, pues ya no tenéis acceso a ese DevOps o acceso a ese GitHub? Pues desde este punto de vista, pues podríamos haberlo hecho a través de Backstage desplegando en el propio DevOps del cliente, pero manteniendo la trazabilidad y el código fuente en claro. nuestras oficinas. Es que incluso ya, aunque estemos habituados a poder trabajar con código, esto nos da la posibilidad a que la persona que genere la aplicación ya implemente un patrón. Es decir, por ejemplo, tengo que hacer una aplicación en .NET. Vale, ¿y qué patrón tengo que conectarme a un framework, a Entity Framework? ¿Qué patrón uso? ¿Uso un patrón repositorio? ¿Uso otro patrón de capa? O React, por ejemplo, React. Lo abro, vale. ¿Qué estructura de carpetas monto? ¿Monto una carpeta por cada componente? Todo eso ya nos puede venir dado. Es decir, sobre todo pensarlo para la persona, a las personas más senior o las personas que sean encargadas de llevar la gestión de cómo se quiere que en la empresa se hagan las aplicaciones, le da la ventaja que una persona que entre nueva con la documentación, como comentaba David, ya simplemente se encargue de llamar a esa aplicación y ya te viene la estructura montada. Tú, el patrón ya está predefinido, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer. Creo que tenemos clara la motivación, ¿no, David? Sigue. Bueno, ¿qué características tiene el poder trabajar con Backstage? Te podemos tener y debemos tener, y de hecho se tienen, todas nuestras aplicaciones securizadas. Es decir, nosotros podemos tener el acceso a las mismas centralizado en un Microsoft Entra ID y podemos decir qué personas pueden entrar, qué aplicaciones pueden ver, dentro de qué aplicación, qué pueden hacer. Todo está gestionado, todo está securizado y autenticado. Recordar que no es lo mismo securización que autentificación, ¿vale? Pero en los dos casos está contemplado. La gestión de la seguridad, como hemos dicho en este caso con Microsoft Entra ID, puede estar descentralizada, es decir, lo tenemos en Azure, incluso puede haber otro equipo que se encargue de esa seguridad sin tener que ser el propio equipo que gestiona las aplicaciones. Lo normal sería que el equipo sepa de qué está hablando para que no haya un problema. Catálogo de app infinito. Básicamente, si tienes recursos para montar aplicaciones, prácticamente puedes montar cualquier cosa. Es decir, puedes ir desde Front, desde React a Blazor, puedes ir a, bueno, Angular, cualquier cosa, hasta de cualquier tipo de base de datos, puedes ver SQL Server, Cosmos DB,
cualquier cosa prácticamente que se pueda correr en una máquina local es susceptible de poderse montar dentro de Backstage. Entornos sandbox locales. Cuando digo sandbox me refiero a entornos, vamos a imaginar, por desgracia, hace no mucho tiempo estuvo de moda el tema del cordón sanitario. Vamos a imaginar que nosotros queremos montar dentro de nuestro ordenador, poder testear estas aplicaciones sin que afecte el equipo. Se podría montar con Dev Containers, o sea, utilizar Visual Studio Code, ya veremos después un ejemplo, no os preocupéis por esto, donde todo lo tengo montado dentro de un contenedor local y no está afectando si está bien segurizado, que en principio lo está, no está afectando, está interactuando con nuestra máquina, pero no está instalando nada en nuestra máquina, con lo cual, en el momento que ese contenedor lo descarguemos o lo paremos o lo borremos, ya no habrá nada en nuestra máquina. ¿Qué conseguimos con Dev Container? Jorge, ¿cuál es la Pues principal característica? Tenemos un entorno de desarrollo homogéneo para todos los desarrolladores, correcto, el ya no mismo. va a colar lo de en mi máquina funcionaba. Esa era la frase que buscaba. Eso tendríamos que haberlo puesto con letras grandes. Lo de en Sí, mi máquina funciona, se acabó. Por ahí no vamos a pasar más. vamos a cambiar el Y título de la charla. luego, claro, tendríamos que haberle cambiado en la charla, usa Backstage, en mi máquina funciona. Y luego tenemos, muy importante, el uso de bases de datos ligeras. Me explico. Cuando nosotros montamos la aplicación por defecto, está utilizando el SQLite dentro de la memoria. No usa ningún tipo de base de datos más. Es recomendable como primer paso, ya lo veremos luego, utilizar PostgreSQL, que para eso incluso Microsoft nos da la ventaja de poder montar PostgreSQL instancia dentro de Azure, con lo cual está todo resuelto, es 100% compatible con el cloud de Microsoft. Y por supuesto, con todas estas características, pues invita casi a poder ver un poco más en detalle. Vamos a ver la arquitectura. Podemos ir de lo simple, como hablamos de, entre comillas, poder utilizarlo en mi máquina. Podemos utilizar en mi máquina, David, que en mi máquina funciona, ya no es válido. Y segundo, que lo podemos escalar a diferentes clouds. En este caso veremos una demo con la cloud de Microsoft, con Azure. Pero, ¿qué lleva esto por detrás? Pues lleva algo como esto. A nivel, no lo diría el más básico, porque esto no es una arquitectura montada en un dev container, no estás conectando con esto. Después veremos que en dev container lo que hace es levantar una serie de servicios con un Postgre y levanta una web en .NET, y mediante SQLite lo que hace es gestionar los accesos. Pero el siguiente paso es, vale, ya yo lo tengo, me gusta, me mola, me fascina cómo funciona y ahora me lo quiero llevar a Azure para que mi empresa lo pueda utilizar. Vale, pues tenemos las diferentes patas. Antes, cuando veíamos Azure DevOps, es decir, todo lo que era despliegue continuo, test, todo, lo tenemos en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo tenemos Microsoft Entra ID. Es decir, vamos a utilizar Microsoft Entra ID para validar y autenticar todos los usuarios que queremos que puedan acceder primero a nuestro entorno y luego que puedan, qué es lo que pueden hacer dentro de cada aplicación. Es decir, las dos cosas las gestiona, o sea, la puerta de entrada va a ser Microsoft Entra ID. Luego, Aquí una mediante cosa. diferentes... Dime, sí, dime. Aquí una cosa. Hemos utilizado este ejemplo porque no podíamos meter todos los proveedores de identidades, pero como veremos en el ejemplo o como os contaremos, hemos puesto Microsoft Entra ID. Pero como decía antes, podría ser GitHub, podría ser OA2, puede ser cualquier proveedor de identidades que enganchemos a Backstage, el que nos dé la facilidad de autenticarnos, ¿vale? Correcto, correcto, correcto. La cloud se puede configurar prácticamente para, de las más Cuentas de conocidas, Google, prácticamente las debería que funcionar queráis. en todas. Sí, sí, básicamente cambiando sus colores y sus sabores y sus nombres, pero debería funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo funciona esto? Hemos explicado Microsoft Entra ID, hemos explicado lo que es Azure DevOps. Vemos que tenemos una serie Keyball, que para el que no sepa lo que es Azure Keyball es básicamente un gestor de secretos y certificados, al cual le damos acceso. Es decir, para el usuario debe ser transparente, pero la aplicación mediante permisos es capaz de desencriptar, por decirlo de alguna manera, esos secretos y poder utilizar. Se utiliza sobre todo para guardar datos sensitivos. Y tenemos un Azure PostgreSQL más el Azure Storage.
¿Cómo funciona esto y cómo se orquesta? Que lo veremos después en una demo. Pues el usuario va a hacer una petición a un container, a una Azure Container, que vemos la URL. Esa Azure Container va a ver que su usuario va a intentar loguearse, tira de Microsoft Entra ID, ve que se puede loguear, saca sus entidades, en este caso ve qué aplicaciones tiene contenidas y el Azure Storage más la base de datos y el secreto es para utilizar internamente qué permisos tiene, qué aplicaciones tiene, quiero hacer un nuevo despliegue donde lo guardo, es decir, todas las propiedades de esa nueva app tienen que ir a PostgreSQL y todo lo que necesitemos, tanto de documentación como a gestión de archivos dentro de la propia web, dentro del propio portal se va a guardar en Azure Storage. Más o menos esto, a grandes modos, a grandes rasgos, es lo que sería en este caso, la aplicación desplegada en Azure, el backstage desplegado en Azure. De la arquitectura, David, ¿quieres aclarar algo más? Nada, aquí simple por de formación profesional, como digo, está la arquitectura lógica, faltaría incluir todas las capas de seguridad a nivel de networking, que eso es algo muy, muy, muy importante que debemos tener siempre en cuenta, no exponer nuestras web apps de forma pública a Internet y privatizar todo lo que sea posible dentro de una red Correcto. privada virtual, ¿vale? Claro. Y tener en cuenta eso, que Azure DevOps dentro va a llevar sus capas de T, sus release, sus pipelines, sus tareas, todo eso debería estar dentro. O sea, la parte alta de DevOps es bastante, posiblemente tenga más piezas dentro de las que estamos viendo ahora mismo en el esquema Eso externo. es. Como hablábamos antes, dijimos que en local ya no podíamos decir que en mi máquina no funciona, porque tenemos el entorno homogeneizado que nos decía David. En este caso, lo desplegamos con Dev Container. Pero, ¿qué es un Dev Container? ¿Cómo funciona un Dev Container? Un Dev Container es una estructura que a través de, en este caso, nosotros lo desplegamos a través de Docker, pero para que os hagáis una idea, tenemos un entorno local y un entorno virtualizado. El entorno local es el host que nos da acceso a montar esta estructura que estamos viendo y tenemos una parte donde tenemos el sistema operativo local, que es donde interactúa con el contenedor, que no tiene sistema operativo local. Si necesita algún tipo de sistema, se lo va a descargar en imágenes y mediante puertos y volúmenes, es decir, puertos son direcciones permitidas para que la máquina local pueda interactuar con la máquina virtual, por decirlo de alguna manera. Vamos a llamar máquina virtual ya al container porque realmente no es una máquina virtual. Para que la máquina local pueda interactuar con el container por ese puerto, pero a su vez también nos podemos ver en el caso de que, oye, necesitamos poder interactuar con algún tipo de fichero, con algo que esté dentro de nuestro sistema local. Por eso existe el concepto de volumen, que es podemos acceder a recursos locales desde el contenedor. Con lo cual, la parte de la derecha es homogénea para todos los desarrollos y la parte izquierda depende de cada máquina. Pero claro, si tú estás utilizando en este caso una versión de Windows 11, Windows 10, bueno, Windows 10 no creo, pero Windows 11 o cualquier otro sistema operativo, te garantiza que como mínimo con el mismo sistema operativo, lo que está a la derecha tiene que funcionar, tiene que correr. Ahora, el siguiente paso podría decir, David, ya no en mi máquina no corre, sino en mi sistema operativo local ya no corre, que sería el V2 de las excusas. Así es. Paso a la Bueno, siguiente. seguimos. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque David lo va a comentar, pero que sepáis que para montar un backstage en local necesitamos un fichero de configuración del contenedor y necesitamos un fichero de configuración del Docker, de la imagen para levantarlo. Y una vez que esté esto configurado, con los comandos que vemos abajo, le estamos diciendo que cree una aplicación de tipo backstage. Puedo utilizar el sufijo latest para que te ponga la última versión o poner alguna versión general específica en este caso, luego dejamos que esto se levante, va a tirar de Node, a instalarse todos los paquetes que necesita. Esto es como cuando soltamos en una granja las gallinitas que empiezan a salir todas corriendo. Y cuando termine de instalarse todos los paquetes, ya con el backstage y el yardev, levantamos la instancia local y veríamos algo como lo que veremos en la siguiente pantalla. Pero muy importante, la imagen que tengo al lado derecho significa que una vez que tengamos la configuración y volvamos a estar en el Visual Studio, en este caso el code va a detectar que tenemos un contenedor en local
y nos va a decir que si queremos levantar la imagen sobre ese contenedor. Cuando lo abrimos como contenedor, estábamos en el caso de la imagen anterior, en el caso derecho, donde ya estamos ejecutando todo nuestro código sobre una imagen homogeneizada, que es la que en teoría debería no fallar y ser igual tanto en el equipo de David, en el equipo mío, como en cualquier equipo que lo utilicemos. Y cuando lo montamos queda algo como eso. Eso es un ejemplo ya de backstage montado con diferentes personas del equipo, diferentes servicios, diferentes web, diferentes OpenAI con protocolos, diferentes APIs con protocolos OpenAI. Y luego tenemos diferentes personas que están ahora mismo, diferentes usuarios que están conectados ahora mismo en el backstage. A partir de aquí, nosotros podríamos ir al catálogo, registrar una nueva aplicación, registrar un nuevo servicio de base de datos, registrar lo que necesitáramos, ¿vale? Y cuando nos vamos a montar esto en Azure, decimos, oye, vale, ahora yo quiero montar esto en Azure, pero ¿cómo me llevo yo esa imagen local que tenía yo en el contenedor de Visual Studio Code y tirando de Docker para poder llevármelo al cloud de Microsoft en este caso? Pues está el concepto de Container Instances. Las Container Instances de Azure son implementaciones rápidas, ¿vale? Escalables y de contenedores de la nube que no necesitan ser gestionadas su infraestructura. Es decir, yo puedo montar varios contenedores, montarlos en la red, decirle, y este tiene visibilidad con el otro, todo se puede configurar, ¿vale? Pero que no es necesario que yo monte una arquitectura, una infraestructura, perdón, propia para poder subir las diferentes imágenes, ¿vale? Esto lo que hace es que nos llevemos nuestro desarrollo local a la nube, es decir, implementemos Backstage en un entorno corporativo, en un entorno, en este caso cloud, y poder darle demanda a todos los usuarios que nos soliciten el acceso y poder gestionar las diferentes Exacto. aplicaciones. Este es el sabor que hemos elegido, pero bueno, también lo podríamos haber montado, en vez de una imagen de Docker, lo podríamos haber montado en una aplicación web básica, estática, Mm, al ser una aplicación sí, React, que sí. en el fondo es lo que es, conectado a una base de datos, ¿vale? Pero nosotros le hemos querido dar una vuelta de tuerca, pues porque en nuestro día a día creemos que la containerización de las aplicaciones es el futuro y por eso creemos Mm. que esta es la mejor solución. Pasa a la Sí, siguiente hoja, para por que no favor. dependa en ese caso la aplicación del sistema, es decir, intentar que todo sea, a ver cómo lo diríamos, que sea no estándar, que sea, que le cambies que sea mutable en cualquier sitio sin tener que importar dónde está, cuál es el sitio donde está mutando, algo así. Bueno, David, importante. ¿Y si vemos esto, cómo funciona? Vale. Aquí tenéis mi pantalla de Visual Studio Code con dos ficheros, como comentaba Jorge, un Dev Container y un Docker Compose vacíos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es gestionar y crear ese contenedor de cero para que veáis cómo funciona y cómo se genera todo esto. Lo primero es una configuración del Docker Compose, ¿vale? Que es esta, donde vamos a coger la última imagen de Blue Eyes más una serie de configuraciones y hemos creado una pequeña red donde expondremos una base de datos Postgres y una serie de puertos para la solución de Backstage. A continuación, lo que haremos será crear este Dev Container, que además nosotros ya le hemos dado una vuelta más de tuerca y como comentaba Jorge, tenemos el entorno de la base de datos con este Postgres y además, para asegurarnos que en mi máquina funciona y en la de Jorge también, cogemos y customizamos la propia configuración de Visual Studio Code para que tengamos ambos dos las mismas extensiones. Para que, como la única obligatoria para que esto funcione, sea la que comentaba Jorge antes, que es la de Dev Container, para que esto identifique que es un contenedor que tiene que generar y compilar al grabarse, ¿vale? Esto lo grabamos y una vez que eso está hecho, nos vamos aquí a la izquierda y le decimos que no lo abra con contenedor. Como esto tarda y vamos justos de tiempo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tengo aquí otro ya compilado previamente, ¿vale? Una vez compilado, hemos instalado la aplicación de Backstage, como comentaba Jorge, con el comando de npx. Y una vez compilado, y esto tarda bastantes minutos, por eso lo hemos decidido hacer así, hemos hecho un cd backstage para entrar a la carpeta raíz y a continuación hemos hecho un jar dev para hacer el despliegue. Esto ahora mismo está corriendo, ¿vale?
como configuraciones, comentar que nosotros ahora mismo estamos conectados a una organización de GitHub más una organización de Azure DevOps y además tenemos la posibilidad de tener una cuenta como invitados, ¿vale? En ese sentido, aunque veáis mis client secrets, no pasa nada porque los voy a cambiar después, así que tranquilos, ¿vale? No, A decir, ya están aquí, cambiados ya. como digo siempre, las buenas prácticas pues es una variable de entorno donde los almacenes y este fichero nunca subirá a Azure DevOps, ni a GitHub, ni a ningún control de gestión de código, ¿vale? En ese sentido, si yo me voy a esta web y la abro, tendré esta foto, es la siguiente. Y esto es la principal ventaja que te ofrece Backstage. Tú puedes estar conectado a tantas organizaciones como desees y de esta manera orquestar todo lo que tengas repartido por ahí. Aquí está conectado a mi GitHub personal, aquí está conectado a mi Visual Studio personal. En la que tenemos montada, por ejemplo, a nivel corporativo, estamos conectados a todos los proyectos de nuestros diversos clientes. Y para que veáis cómo es por dentro, tenemos preparado un ejemplo demo, que es este, ¿vale? Donde se puede ver todo lo que comentaba anteriormente Jorge. Los distintos catálogos con todas nuestras aplicaciones, ¿vale? Los creadores de estas aplicaciones, esto es lo que decíamos, que a lo mejor tenemos varios equipos de desarrollo que están haciendo cada uno su solución. Tenemos la documentación y los flujos de quién lo ha desplegado, dónde se ha desplegado, si hay Muy chulo eso componentes. de los flujos, ¿eh? Sí, esto es muy visual y además gusta mucho de cara a que tengáis que convencer a, a ese responsable de tomar esas decisiones que muchas veces son importantes, ¿vale? A nivel de costes, porque nos da una visibilidad de todo lo que se está desplegando, dónde se ha desplegado, cómo está compuesto. Utilizamos TextDoc para documentarlo, ¿vale? Tenemos los enlaces los enlaces a los DevOps o GitHub a los que nos hayamos conectado, ¿vale? Y también tenemos pues todos los despliegues que se han ido haciendo a nivel de lenguaje filtrados y organizados, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos siete, siete, siete desarrollos que se han desplegado, aquí tenemos otros seis. Luego también podemos aprovechar esta herramienta para documentar nuestras propias APIs, ¿vale? O sea, que Esto es es una... completito. O sea, Sí. es o sea, lo que queríamos decir, entre otras cosas, es que es súper, súper completo. O sea, que... Y lo importante de todo esto es que es súper, súper, súper customizable. O sea, porque lo que os digo, vosotros podéis coger y directamente documentar vuestras wikis y si no la genera él en base a la documentación de vuestros repositorios y la documentación que tengáis en vuestros readmes la incorpora dentro del propio backstage Que para que podáis. te encuentras un ritmo así y hasta lloras, David. Eso es, eso es. Esto es lo que te da la posibilidad de TechDocs, que hace esa relectura de toda la documentación que se encuentra en los distintos RIMES del repositorio y te genera él Mm. automáticamente la documentación, ¿vale? Esto sumado a lo que comentaba Jorge, nos da una arquitectura en Azure basada en esta tipología, donde tenemos una base de datos Postgres, un un Application Container Apps, que es donde tenemos aplicada donde tenemos desplegada la aplicación con su identidad administrada, su Azure Key Vault para que almacenar aquí todos los secretos y certificados que veíamos antes en el código, ¿vale? Y todo el registro de las distintas versiones que podamos haber ido desplegando de esta versión de la aplicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el backstage y aquí veis, por ejemplo, en esta URL nuestra versión publicada para la demo, ¿vale? Y hasta aquí es donde puedes esto crecer. Como ves, esta es la versión Ujú. básica, sin vitaminar, como comentaba antes, donde nosotros hemos implementado una plantilla, que esto simplemente se registra desde aquí. Aquí metemos en la URL de la plantilla, analizamos la plantilla y te coge donde la tienes, te la refresca y te la carga. Y puedes ir registrando Mm. aquí tus plantillas en función de si tu desarrollo es .NET, si tu Perfecto. desarrollo es React, si tu desarrollo es base de datos, hasta donde queramos llegar. Y todo esto orquestado, Prometemos hacer uno más largo, porque al final sí, vamos con el tiempo justo
Pero vamos, haremos uno mayor para que todo el mundo pueda Es- exacto, Espero pueda que hayáis saber tomado nota de exactamente cómo. de nuestras Sí, redes sí, sociales, cualquier dato de sí. contacto. Esta no va a ser una única charla. De hecho, Jorge y yo llevamos ya bastante tiempo trabajando con esta herramienta y Mm. iremos metiendo pequeños nuevos tips. Y nada, agradeceros a todos los que habéis asistido y espero que os guste. Muchísimas gracias y ahí están nuestras redes sociales, las tenéis aquí. David Oliva, David-Oliva 85 y Jorge Fernández SA. Y cualquier cosa que necesitéis, por aquí estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.